bíblica base la pueden encontrar en Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículos del 14 al 16. El tema nuevamente es creciendo en la madurez en Cristo. Y el versículo, nuevamente, 1 Corintios 2, del 14 al 16. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, pues lo leemos todos juntos, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo. Y la palabra del Señor dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a orar, vamos a darle gracias. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has permitido estar aquí reunidos una vez más. Te damos gracias. Te pedimos, Señor, que abras el entendimiento, nos abras el entendimiento para poder escuchar tu voz, Señor. Queremos llenarnos de ti para que nosotros podamos tomar buenas decisiones en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, para ti sea toda la gloria y toda la honra por todos los siglos. Amén. Y el tema de hoy, como les he dicho, creciendo en la madurez de Cristo, pues para que podamos abordar el tema, es necesario que pensemos en lo que, meditemos en lo que el versículo nos está diciendo. Dice que existen dos mentes, está la mente natural y está la mente espiritual. Y dice que la mente natural no percibe las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura, ¿verdad? Y esas cosas de Dios son tales como aquellas que para nosotros son la base de nuestra creencia, como por ejemplo Jesucristo es Dios, o Jesucristo resucitó de los muertos. Esas son creencias que nosotros, para nosotros son bases, que sin ellas el cristianismo no existiría. Pero para el hombre natural, esas creencias son como locura, no las entiende. Entonces luego existe la mente espiritual, y esa mente espiritual es porque dice el 16 que nosotros tenemos la mente de Cristo, dice. Entonces en esa mente natural es guiada por los sentimientos, por los sentidos naturales. La mente, los ojos, los oídos, lo que ve, lo que palpa, lo que oye, todos están guiados por esa. Entonces, en la mente espiritual es guiada también por los sentidos naturales, pero en adición a eso, tenemos una ayuda que es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos abre otros sentidos que son, ¿verdad? Hemos escuchado el sentido de la vista: ábreme la vista para poder ver, o ábreme los oídos para poder escuchar. Entonces son sentidos que nos ayudan para que nosotros podamos tomar decisiones, para que nosotros podamos llevar una vida que sea de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque los sentidos todos ellos son la entrada al alma. Todo lo que nosotros vemos, sentimos, oímos, todo eso llega directamente al corazón, y de eso es lo que se alimenta el alma. Y si nosotros nos alimentamos de cosas vanas, pues entonces el corazón se llena de cosas vanas. ¿Y qué recibe a cambio? Pues cosas vanas salen, ¿verdad? Pero si nosotros nos llenamos de cosas espirituales, pues entonces el corazón se llena de cosas espirituales y reacciona espiritualmente ante situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia entre la mente natural y la mente espiritual? Y la respuesta es la fe, ¿verdad? La fe, pero no cualquier fe, sino la fe en el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios. Porque muchos se dicen cristianos en el mundo. Existen sectas que se llaman cristianos, como los mormones, se dicen cristianos ellos, y verdad, el Cristo que ellos hablan, que ellos adoran, pues no es el mismo Cristo de nosotros. El Cristo que nosotros adoramos es un Cristo que no tiene principio, no tiene fin. Para el Cristo de ellos es un Jesús que nació pues de una relación entre Dios y una mujer. Ese es el Cristo para ellos. Y no solamente eso, también ellos dicen de que Jesucristo, el hermano de Jesucristo es Satanás. Imagínense.
O sea, que estamos hablando de que no es totalmente una fe diferente. También el Cristo de los, por ejemplo, testigos de Jehová, es un Cristo que es totalmente diferente al Cristo cristiano. Es un Cristo que es un ángel. Ellos lo consideran como un ángel y alguien también creado, como parte de la creación. Nosotros, cristianos, pues creemos en un Cristo que es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? El que no tiene principio ni fin. Y esa es la fe que diferencia una mente natural a una mente espiritual, la verdadera fe en Cristo. Entonces, pensando en eso, existe la madurez. Dentro de esas dos mentes existe la madurez. Y la madurez, como un significado normal, podríamos decir que la madurez es cuando algo o alguien llega a su estado pleno, de desarrollo. Y ese concepto lo utilizamos, ¿verdad?, para hablar de frutas, animales, personas, ¿verdad? Cuando tenemos animales o frutas, decimos que la fruta está madura, ¿verdad? O hablamos que el animal ya maduró, o sea, está maduro, ¿verdad? Porque quizás ya puede tener hijos, ya puede parearse, ¿no? Son términos que utilizamos. Y ese término de madurez indica que llegó a ese punto en donde tiene el mejor uso. Entonces, el mismo concepto se puede aplicar en la naturaleza humana. Hemos escuchado que en el carácter humano, ¿verdad? La madurez también se habla. Hemos oído de las personas maduras. Hemos escuchado de palabras o frases como él es maduro, ella es madura, o él es inmaduro o ella es inmadura, ¿verdad? Porque esa madurez también tiene que ver con el carácter, está relacionada con el conocimiento de la persona y con las experiencias que las personas pueden haber tenido y cómo actúa dependiendo de ese conocimiento y esas experiencias que hayan tenido. Entonces vemos que el término de madurez es subjetivo, humanamente hablando es subjetivo, es algo que para mí alguien maduro, para otra persona no puede ser no maduro. Yo puedo considerarme una persona madura, pero alguien fuera de mí puede decir que no estoy maduro. Entonces el concepto es subjetivo y cambia de persona en persona. Pero la madurez espiritual no es subjetiva, la madurez espiritual es objetiva, porque esa la da Dios. Y Dios sí sabe qué tan maduro estamos. Entonces, madurez cristiana o madurez espiritual, como ustedes la quieran llamar, la Biblia habla sobre eso, porque dentro de esa madurez cristiana, también, ¿verdad?, como hablamos, existe una madurez en el aspecto humano, pero también en el aspecto cristiano, en el aspecto espiritual existe una madurez. Entonces, en el mismo capítulo, en el mismo libro de 1 Corintios 3, el capítulo 3, vemos que Pablo señala eso. 1 Corintios 3, en el capítulo 1, 1 Corintios 3, en el versículo 1, y Pablo aquí le está haciendo un llamado de reprensión a la iglesia de Corinto. Ya hemos escuchado mucho de la iglesia de Corinto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando ahí? Y dice la palabra que de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, mire que cuando él dice niños en Cristo, está hablando de niños espirituales, no está hablando de niños como los niños que nosotros conocemos, sino que está hablando de niños espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque eran bien carnales, eran personas que pues estaban en contiendas y nosotros creo que hemos estudiado muy bien esto y sabemos ese carácter, ¿verdad?, que de los corintios, que era muy mencionado en las prédicas, lo hemos escuchado. Entonces, no solamente esto, sino que eran niños que tenían mucho conocimiento y eran ricos en dones. Mira lo que dice en el versículo 1 Corintios 1, en el versículo 5, dice: porque en todas las cosas fuiste enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesús. O sea que vemos que
la iglesia de Corintios no solamente era una iglesia que se comportaba espiritualmente como niños, sino que también era una iglesia que gozaba de muchos dones. Dice, eran ricos en ciencia, dice, y también no les faltaba ningún don, o sea que ellos tenían gente que hablaba lenguas, tenían gente que curaban, tenían gente que tenía dones de discernimiento de espíritus, o sea, ellos estaban ricos en eso, pero eran niños. Entonces, ¿cómo es posible que dentro de tanto conocimiento, dentro de tanto don, estas personas seguían siendo niños? Es algo como que yo me puse a pensar, caramba, ¿qué estaba pasando aquí? Entonces, eso es algo que ellos probablemente no se daban cuenta de esa situación. Ellos vivían, pero ellos se justificaban porque, ¿cómo es un niño? El niño, ¿verdad? El carácter del niño es así. Un niño no entiende muchas cosas. Entonces, ellos parece que estaban de esa manera, estaban cegados en esa manera de cómo eran. Tuvo que venir Pablo y llamarles la atención. Y me llama la atención también el hecho de que cuando Pablo está con ellos, Pablo estuvo con ellos 18 meses, que es 1 año y medio. Estuvo en Corintios 18 meses. Y luego Pablo se va a Efesio. Y después de estando en Efesios, 2 años después, escribe la carta a los Corintios. O sea que ellos habían pasado 3 años y medio y todavía no habían crecido espiritualmente. Y me llama también la atención de que algunos de los que estudian la Biblia, maestros de la Biblia, entienden de que Jesucristo también estuvo con los discípulos por 3 años y medio. Entonces, podemos pensar que 3 años y medio para un cristiano es tiempo suficiente para que tenga cierta madurez. Entonces, ¿en dónde estamos nosotros? Una pregunta, ¿verdad? Retórica, que quizás cada uno de nosotros deberemos pensar. ¿Dónde yo estoy? ¿En qué nivel de madurez yo me encuentro actualmente? Porque ellos eran carnales. Y Pablo lo dice en el versículo 3, en el capítulo 3, en el versículo 3, dice, porque aún sois carnales, dice 1 Corintios 3, porque aún sois carnales. ¿Por qué? Porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Le dice, y andáis como los hombres. O sea, Pablo le llegaron todas estas situaciones, ¿verdad?, que había en la iglesia. Y hay situaciones, hermanos, que no se pueden, son difíciles de evitar, porque la naturaleza humana es así, somos difíciles. Incluso en nuestras casas tenemos disensiones, ¿verdad? Tenemos problemas, tenemos ese tipo de situaciones. ¿Cuánto no más en la iglesia? Si en la casa que nos amamos, donde está ese grupo que nosotros nos amamos, tenemos discusiones, tenemos celos, tenemos todo ese tipo de cosas, ¿cuánto no más en la iglesia? Entonces es una situación bien difícil, pero con todo y eso, Jesús entendía que como quiera, a pesar de esas situaciones, deberíamos nosotros superar esas condiciones, ese estado de madurez en el cual él estaba viendo. Entonces ser niño no es malo, porque todos tenemos, o sea, los que hemos tenido niños, los que somos padres, nos hemos gozado los niños en esa etapa de niños. Pero usted sabe que a un niño no viene cristiano, hay que enseñarle a ser cristiano, ¿verdad? Hay que enseñarle los buenos modales. Entonces las características de un niño, podríamos decir que es egoísta, ¿verdad? Es egoísta, dice, lo mío es mío y solo mío. Y solo pienso en mí y primero soy yo y primero cojo yo y después tú, ¿verdad? Porque es egoísta el niño. Otra cosa que el niño podría hacer es siendo egoísta, esto es mío, ¿verdad? Me lo llevo y no te lo presto. Esas son actitudes, ¿verdad? Si las vemos analizándolas en el carácter del niño, pero si a la vez cuando las escuche piense en las cosas que se ven en la iglesia, las cosas que se ven entre los hermanos, esas cosas pasan. O es pendenciero también. Un niño es pendenciero, pelea a la menor provocación, ¿verdad? Y entonces otra cosa que sucede son llorones y buscan consuelo de lo mínimo. Cualquier cosita que se les hace, ya rápido a llorar y a darle la queja a la mamá o al papá. Entonces esas cosas a veces suelen suceder en la iglesia también. Un niño también no razona, ¿verdad? Ante la situación el niño no escucha. Usted quiere hablar con el niño, quiere razonar con el niño, pero el niño está ahí llorando y no le permite escúchame, y el niño no lo deja escuchar.
A veces hay adultos así también que usted, oye, cálmate, vamos a hablar, no, entonces esa actitud es una actitud de niño. Solo ve lo que está pasando, no entiende la corrección también. A veces ese niño, tú lo estás corrigiendo por alguna razón y tú quieres hacerle entender que lo que pasó está mal y esto es por corrección. Y el niño no entiende y se enoja y dice, ojalá, y a veces yo recuerdo de niño decía, me quisiera morir para verla llorar, decía yo. Porque uno es así, ¿verdad? Uno trata de manipular el sentimiento de las mamás. Y los niños son así, no entienden la corrección. Y a veces nosotros en la iglesia, pues hay que corregir a veces, y son decisiones bien difíciles que al día de hoy yo todavía no me ha tocado, ¿verdad?, experimentar eso, pero yo sé que nuestro pastor quizás en algún momento, pero son cosas que yo digo, wow, eso es algo, no es fácil, hermanos, no es fácil, situaciones que no son nada fácil. Otra cosa cuando el niño no razona es que no conoce, por su inmadurez, no conoce qué es la mejor decisión. Por ejemplo, si un niño usted le da un cuchillo y piensa el niño que es un juguete, pero si inmediatamente usted se lo quita, ¿verdad?, hipotéticamente estoy hablando, el niño se enoja probablemente porque quiere eso, pero usted sabe lo mejor para el niño. Usted no le puede dar cosas con que el niño se puede dañar. Entonces el niño no conoce las mejores decisiones tampoco. Y a veces también en la iglesia pasa eso. Y quizás, por poner un ejemplo así medio jocoso, al principio de la iglesia yo era el que trabajaba en el audio. Y estaba ahí yo bien feliz en el audio. Y de momento el pastor me dice, ¿sabes qué? Te vamos a poner en otro lado porque llegó alguien con mejor experiencia. Y está el hermano. Y no me malentienda. Y entonces cuando yo vi eso, yo dije, pues está bien, me sentí un poquito triste, ¿verdad? Pero a la vez esa madurez que debía haber tenido, y quizás yo estaba probándome, porque los ministerios no son de uno, los ministerios son de Dios y Dios puede dárselo a quien Él quiera. Y definitivamente fue la mejor decisión, ¿verdad? Porque definitivamente yo no hubiese hecho lo que el hermano hubiese hecho. El hermano tiene mucha experiencia en esa área y es una bendición haberlo tenido aquí. Y son cosas, ¿verdad? Y no pasó nada. Y al día de hoy yo una buena relación con el hermano, ningún problema. Entonces, pero puede haber que alguien te diga, mira, ¿sabes qué? Vamos a poner a esta persona o necesitamos hacer este movimiento. Entonces, no todo se nos puede decir a nosotros, no todo se nos dice, pero hay alguien que toma decisiones, que ese es el que toma las decisiones. Entonces, nosotros no podemos molestarnos por eso. Entonces, los corintios eran niños espirituales, pero ¿cuál era la razón? ¿Cuál era la razón de que los corintios eran niños espirituales? ¿Por qué ellos pasaban estas situaciones? Y la razón era por la fe. Tan sencillo como eso. La fe, pero la fe cristiana. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un repaso. Yo sé que ustedes son buenos en la fe. Miren, la fe cristiana, la que hemos hablado de Jesucristo, era el Hijo de Dios, el Hijo unigénito, es, en la definición más sencilla, es la verdadera, es creer plenamente en Dios, ¿verdad? Esa sería la fe en Cristo o la fe en Dios, creer plenamente en Dios. Pero Dios, en el libro de Hebreos 11, versículo 1, Él nos da una definición de fe. Y mire, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces, en esta definición que usted ve aquí, hay dos elementos bien importantes que no puede pasar por encima. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Y la certeza de lo que se espera representa el conocimiento de Dios. ¿Cómo yo voy a conocer la voluntad de Dios si no conozco la voluntad de Dios? ¿Verdad? O sea que debo tener cierto conocimiento para yo poder conocer la voluntad de Dios. Entonces luego dice que es la convicción de lo que no se ve. O sea, luego de que tenemos el conocimiento, tenemos que tener una convicción que nos lleva a la obediencia. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Era una iglesia que no eran obedientes, en pocas palabras, porque a ellos se les dijo que tienes que amar a tus hermanos, que si alguien te da la mejilla, tienes que darle la otra. Pero ellos no, ellos entraban a pescosadas ahí porque no eran carnales, porque no entendían eso, o sí lo entendían, lo conocían, pero no lo practicaban. ¿Por qué? Porque eran desobedientes en todo.
Por ejemplo, quizás ellos se les dijo de que el que se molesta con un hermano, ¿verdad? Dice Jesús, lo dijo en el Sermón del Monte, el que se molesta con un hermano, dice, es digno de ir a juicio. Eso es terrible, ¿verdad? Pero el que maldice a un hermano, dice, es digno de ir al lago de fuego, al infierno. O sea que si nosotros maldecimos, imagínense, caramba, eso es algo que nosotros tenemos que considerar. Entonces la fe viene siendo algo que tiene dos componentes, el componente de conocimiento y el componente de convicción, porque con conocimiento yo actúo, mis convicciones son en base a las creencias que yo creo, a lo que yo creo, a lo que Dios ha dicho. Esas son mis convicciones. Y si yo no actúo, entonces vengo a ser desobediente. Entonces esto es lo que estaba pasando con las iglesias y pasa con muchas cosas. A veces nosotros somos desobedientes. Cada día que pasa, quizás, o sea, no somos perfectos, hermano. Yo no lo soy. Y cuando estudio esto me doy cuenta wow, lo pequeño, ¿verdad? Lo mucho que me hace falta. Pero por lo menos me da como una idea de estar más pendiente de esas cosas para no caer en desobediencia. Porque nuevamente debemos, luego de saber la voluntad del Señor, pues debemos actuar en base a esa voluntad. Santiago 2:26 dijo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Verdad? Sabemos que nosotros somos salvos por fe. No hay nada que nosotros pudimos haber hecho, nada, absolutamente nada, ser los mejores hombres del mundo, haber construido, ser multimillonarios y poner todas esas riquezas al servicio. No hay nada, hermanos, nada que nos podía haber dado la salvación. Pero una vez dada la salvación, Dios te dijo, ya te hizo la promesa, tú eres salvo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Caminar en las obras que Dios ha preparado, ¿verdad? Porque esas son las obras que Dios ha preparado para que nosotros caminemos. Y esas son obras que tenemos que conocer. Ahí es donde cae el conocimiento para que podamos actuar con fe. Y eso es lo que no nos hace avanzar al crecimiento. Si no somos obedientes, nuestra fe no es completa. ¿De qué me sirve saber que debo perdonar a mi hermano o hermana y no lo hago? Es una fe muerta. Entonces, ¿qué es la madurez espiritual? La Biblia también nos dice qué es la madurez espiritual. Vayamos a Colosenses 1, en el versículo 9. Versículo 9 al 19. Versículo 9. Mire, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros. Este es Pablo hablándole a la iglesia de Colosas. Y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, este es el reto, hermanos, porque falta el 10, me he quedado en el 9. Déjenme repetírselo. Por lo cual nosotros también, desde el día que oímos, no cesamos en orar por vosotros. Pablo intercedía por sus hermanos. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento. Hablamos de la fe, ¿verdad? La fe verdadera, la fe que le agrada a Dios. Es una fe que debido al conocimiento hay una convicción. Entonces dice que seáis lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Y este es el reto, esto es lo más difícil. ¿Por qué? Porque esto no se consigue con tener la Biblia. Porque existen muchos catedráticos universitarios de teología que conocen la Biblia, la han leído quizás varias veces, pero no son cristianos, no entienden eso, no lo pueden ver. Entonces, nosotros que somos cristianos debemos nosotros buscar esto, llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios, de sabiduría e inteligencia espiritual. Y eso es lo difícil, porque eso solamente se consigue en una relación con Dios, por medio de su palabra, por medio de la oración. Y no es fácil, porque batallamos como seres humanos. La carne es más fuerte. Jesucristo, cuando estaba en el Getsemaní,
los discípulos se dormían y, o sea, Jesucristo le dice, ¿sabes qué? Mañana voy a morir. O sea, necesito que estés conmigo, apóyame, por favor. Y ellos estaban ahí durmiéndose. En los momentos que Jesucristo necesitaba ese apoyo moral, ellos no estaban. Tuvo que venir un ángel a apoyar a Jesús, a consolarlo, porque el momento era difícil. ¿Por qué? Porque la carne es bien fuerte. Y entonces nosotros luchar con la carne es una guerra que no va a acabar hasta que el Señor venga o que nosotros nos vayamos con el Señor. Es algo que va a estar ahí. Pero nosotros tenemos que tener esa fuerza por medio de la convicción y la fe, tener esa fuerza de buscar, tratar de llegar a ese conocimiento, porque ese conocimiento nos va a dar la forma, nos va a dar ¿qué? Mira lo que dice el número 10. Nos va a dar, ¿dónde está el 10? Ok, aquí está. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La madurez, la verdadera madurez cristiana, la madurez en Cristo, es aquella que te lleva a que andes, a que camines como es digno del Señor, agradándole en todo. O sea, en todo es todo, hermano, no es aquí ni allá, es en todo momento, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es cómo nosotros podemos llegar a esa madurez. Y ese es el reto. Esto es lo que debemos anhelar. Pero debemos ser llenos del conocimiento de su voluntad para no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Y podemos equivocarnos, ¿verdad? Porque a veces actuamos pensando que lo estamos haciendo en la voluntad del Señor. Pero como tenemos un conocimiento quizás no tan bueno en el Señor, podemos cometer muchos errores. Estaba viendo en la Biblia, no sé si ustedes han escuchado, creo que ustedes lo han escuchado, hay una historia donde Josué, cuando estaba conquistando el terreno, la tierra prometida, vino un grupo de personas que eran locales y se disfrazaron ellos de mendigos y se disfrazaron y dijeron que ellos venían de una tierra lejana y le dijeron a Josué, por favor, mira, venimos de una tierra lejana. Y le hicieron una mentira. Entonces Josué los vio y les creyó a lo que estaba viendo, pero ellos eran locales y la instrucción de Dios era que tenía que sacar a todos los locales, pero los que estaban de fuera le dijo, puedes hacer trato con ellos. Si ellos deciden hacer paz contigo, tú puedes hacer paz con ellos. Entonces Josué, se encuentra con estos hombres y que le dicen que son de otro lado y Josué no le pidió consejo a Dios. Y Josué le juró delante de Dios que ellos no le iban a hacer nada, y después se dieron cuenta que eran los gabanoitas que vivían en esa área. Y mira lo que le pasó. ¿Por qué se lo menciono? Porque luego, muchos años después, Samuel, siendo rey, decide destruirlos. Entonces los ataca y pues hizo una gran matanza. Pero estando David siendo rey, quizás ellos clamaron por eso que había pasado y hubo una hambruna en Israel de 3 años y David dijo, caramba, 3 años ya, pero aquí tiene que haber algo. Entonces cuando consultó a Dios fue por eso que había pasado. O sea, pero a donde quiero llegar es a Saúl. El conocimiento de Saúl era tan limitado en ese momento que no tomó la decisión correcta. Él creyó que destruyendo a este grupo que no eran judíos, él estaba haciendo la voluntad del Señor, y lo que estaba haciendo es trayendo mal sobre la tierra de Israel. O sea, el conocimiento es bien importante porque nosotros necesitamos ese conocimiento. Ese conocimiento no se adquiere de gratis. Es una forma que va en proceso. Y es un proceso que la Biblia tiene muchos ejemplos, pero quiero mencionar uno en el libro de Ezequiel, en el capítulo 47, Ezequiel 47, del 1 al 6. Y esto es una visión que tiene el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel se le demuestra visiones sobre el reino milenial y sobre el último templo que iba a haber, que se va a construir. Entonces, en esa visión, Ezequiel es llevado delante del templo y es sacado fuera, se le muestra el templo, ¿verdad? Él da las instrucciones de cómo, Dios le da las instrucciones de cómo hacer el templo.
y Dios lo saca afuera para mostrarle algo. Y muchos de los que estudian la Biblia, algunos coinciden, maestros y pastores, coinciden de que estos versículos están relacionados con esa madurez, cómo va el proceso de madurez espiritual en las personas. Mire, dice el número 2, y me sacó por la puerta del camino, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Él está hablando de un río que va saliendo del templo de Dios. Y luego dice en el 2, en el 3, dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en la mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 codos, y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Y entonces me llama la atención ese versículo que dice, ¿has visto, hijo de hombre? Ustedes han escuchado también que Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? El que tenga entendimiento, decía también Jesús, decía luego que cuente, porque el número de la bestia. Entonces Jesús hacía un llamado a los sentimientos, a los sentidos espirituales. En este momento la palabra nos está haciendo un llamado al sentido espiritual para que veamos esta escena y la entendamos espiritualmente. Y si usted ve la escena, usted ve una escena donde está Jesús, porque dice que es un varón, pienso que es Jesús, dice que llama y lo saca y mide 1000 pasos. 1000 pasos. Hay muchas cosas aquí, pero solamente voy a decir algunas cosas. Mide 1000 pasos. ¿Qué son 1000? Mire, 1000 en numerología de la Biblia, 1000 representa una cantidad inmensa, grande, ¿verdad? 7000, 14000, 1000 años, o sea, son una cantidad grande, pero no es una cantidad definida, o sea, no son 1000 exactamente 1000. Y entonces el 1000 está acompañado del 10, o sea que es 1000. Porque es un 10, o sea, el 10 es el número de la prueba. O sea, lo que le está diciendo es que van a pasar muchas pruebas, pero Dios pone las pruebas, Dios da esas pruebas, Dios es el que dice cuáles pruebas son, y eso es para el crecimiento. O sea, cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida, ya sea nuestra vida cristiana, nuestra vida en la iglesia, nuestra vida personal, tenemos pruebas a cada momento. Dios nos está probando constantemente a ver qué tan fuerte nuestra fe es, cómo nosotros actuamos ante situaciones. Puedo decirles un ejemplo. Yo trabajo, le ayudo al pastor en la parte de la administración y pues toco dinero, ¿no? Y ha habido veces, y no ha pasado, tengo que aclarar que no ha pasado mucho, pero sí ha pasado, y me pasó mucho al principio, que a veces cuando yo iba a entregar, aparecía un billete de más, y entonces cuando yo decía aquí, pero nosotros contamos esto, entonces cuando se lo daba, la persona me decía, mira, te salió más. Y yo, ok. Entonces me dice, ¿quieres que te lo dé? Y yo, no, ponlo ahí en la cuenta. Entonces son pruebas, ¿no? Estamos siendo probados a cada momento. Hay pruebas que las pasamos, puedo pensar que esa la pasé, pero hay otras que quizás no las pasé. Hay otras que Dios está con el libro y dice, ahora mismo tú estás a las rodillas. Y está ahí apuntando, observándote, y pasa una prueba. Y si tú tienes el discernimiento y dices, ok, estoy pasando esto, pero ¿por qué será? Y si tú tienes, la humildad, de forma humilde, le dices al Señor, Señor, estoy pasando esto, pero no lo entiendo. Si tú quieres, dímelo. Y si el Señor quiere, lo puede hacer. Y en algunos casos te puede decir, ¿sabes qué? Te estoy probando. A ver cómo es tu fe. Probando tu fe. Pero hay veces en que Dios dice, no, ¿sabes qué? Estoy tratando contigo porque estás así y quiero que dejes eso y hagas esto. O sea, a veces Dios, trata con nosotros de esa manera, y a la medida que nosotros vayamos pasando esas pruebas, entonces Jesús va a contar otros 1000 codos más para que te puedas meter en un agua que está a las rodillas. Porque el estar a las rodillas implica la seguridad que tú sientes. Cuando usted pone un niño
a jugar en la piscina, el niño se va al lado del lado más bajito, ¿verdad? Y allí es feliz el niño jugando, porque está feliz, no tiene absolutamente miedo, porque el agua le llega hasta abajo, porque es niño, no se le puede dar mucha responsabilidad, ¿verdad? Entonces, si el niño cuando va creciendo, va pasando las pruebas, usted lo ve creciendo y dice, ok, ya el niño lo puedo poner hasta la rodilla. Hasta las rodillas el niño puede entrar. Entonces así es Dios. Dios ve, te pone las pruebas. Algunos pasan las pruebas más rápido que otros. Otros están ahí todavía. Y he escuchado pastores que dicen, hay niños de 20 años en el cristianismo. Hay niños de 10 años. Hay niños de 30 años. ¿Por qué? Porque no han querido pasar las pruebas. No han tenido ese valor. No han tenido el discernimiento para entender en qué posición ellos están. Entonces, cuando pasas al siguiente nivel, te sientes como que un poquito más confiado, pero tienes el agua ahí, ¿verdad? Se te pueden dar más cosas. El primer nivel quizás es para alguien acabado de llegar, un recién nacido, que se sienta ahí nada más. Quédate sentado y te vamos a discipular a alguien ahí que está ahí. Pero el segundo nivel quizás es alguien que se le empieza a dar más responsabilidad, ¿verdad? Alguien a quien se le dice, ¿sabes qué? Te vamos a discipular, quieres estar en la puerta. Aunque el que está en la puerta es bien importante, ¿saben? Porque si ese que está en la puerta le hace una mala cara a alguien que llegó, dicen, ¿saben qué? Me voy. Y entonces también en esos primero y en el segundo nivel, esos niños son bien inestables. Aquí ha habido muchas personas que se han ido. ¿Por qué? Porque alguien quizás dijo un comentario y se molestaron y se fueron. O sea, no tuvieron la madurez para decir, ¿sabes qué? Está bien, un comentario, yo te perdono, porque no tienen esa madurez. Pero los que estamos arriba también tenemos que tener mucha responsabilidad sobre los pequeños. Ver eso y tener mucho cuidado en las cosas que decimos, en las cosas que hacemos. Porque puede pasar eso. Porque hay niños que no reaccionan, como les dije, hay niños que no reaccionan, se van y no vuelven. Y se quedan afuera y dicen, no vuelvo más a la iglesia. Y ese se perdió. Porque se fue de la iglesia. Y se perdió y no vuelve más. Y es solamente por la gracia de Dios si algo sucede, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Son pruebas que Dios está poniendo indeterminadas, pero son muchas. Entonces llegas a la cintura, llegas al tercer nivel, a la cintura, y en ese nivel quizás ya tú tienes más experiencia, tienes más conocimiento, ya puedes ser quizás alguien más, ya se te da más responsabilidad. Y luego de eso pasas al cuarto nivel de la experiencia, de la madurez, cuarto nivel. Y en ese cuarto nivel te encuentras con el agua hasta los lomos. Y ya tu seguridad empieza a flaquear, ¿verdad? Y a veces nosotros, la inseguridad, el miedo no nos hace hacer cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios quizás no está tratando con alguien, porque aquí, de los que estamos aquí, todos tenemos un llamado. Algunos son llamados para pastores, algunos quizás llamados para evangelistas, algunos para maestros, algunos para ir más allá. Dios quiere que pases allá, que sigas caminando, que no te quedes en el primer nivel ni en el segundo ni en el tercero. Quiere que sigas hacia adelante. Pero ¿tienes todavía la madurez? No lo sabemos. Tienes que dejarte llevar por lo que Dios tiene preparado para ti. Entonces, cuando llegas a ese nivel en donde tú estás, que ya la inseguridad, porque ya aquí, estando aquí, dice que no se podía pasar caminando, dice el profeta, porque ya el agua había subido tanto que tú no podías seguir. Entonces ahí viene el punto. Yo hablaba con mi hermana y decía, mi hermano, en una conversación, cuando el águila ve que sus pajaritos ya están listos para volar, ella viene, y como ellos están, usted lo ha visto, están ahí en el nido, pero hasta ahí, no se quieren mover, porque no quieren saltar, tienen miedo a irse para allá. ¿Qué es lo que hace el águila? Los coge y los tira, y los lleva hasta una altura y los tira para que ellos se hagan. Así nosotros en ese nivel, hermano, estamos en ese nivel y ya Dios te dice la palabra que no se puede pasar a menos que vayas nadando. Y para que tú vayas nadando, Dios tiene que saber que tú tienes la capacidad para nadar, ¿verdad? Si tú no tienes la capacidad para nadar, Dios no va a dejar que te vayas para allá. Y entonces ahí venimos a ver a aquellos que ya crecieron maduramente y entran a ministerios más fuertes, son maestros, son pastores, son evangelistas, porque ya Dios dice, ya tú tienes la capacidad para nadar, puedes ir para allá. Y esa es la fe, te va moviendo, aunque tengas miedo, pero la fe te mueve hacia una posición donde tú quieras llegar, donde Dios te quiere llevar. Entonces, esa es la madurez, pero la madurez son pruebas, hermanos. Vamos pasando por pruebas y conocimiento. ¿Cómo yo puedo saber
si lo que me está pasando es de Dios, si es algo que Dios está tratando conmigo, algo que quizás Dios quiere que yo cambie, algo que Dios quiere que, algo, no sé, cada uno tiene una relación personal con Dios, cada uno tiene unas situaciones particulares que Dios trabaja en cada uno de nosotros, y Dios quiere que nosotros definitivamente sigamos adelante, no nos quedemos en una madurez, no nos quedemos como niños. Pablo le dice, son carnales, le dice, ya debiendo ser maestros, todavía están ahí, le dice. Entonces, nosotros debemos, hermano, que no sea que Dios algún día nos reclame, ¿verdad? De alguna manera, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? ¿Tuviste miedo? Porque yo quería que hicieras esto, pero el miedo no te dejó hacerlo. Te quedaste ahí, no pasaste la prueba, y te quedaste ahí por muchos años, y Dios quiere llevarte a otro nivel, pero uno se queda ahí por muchos años. Entonces, estas aguas, y con esto voy terminando, estas aguas son aguas que sanan, que traen sanidad. Son aguas que traen sanidad a lo que toca, ¿verdad? Entonces, si usted lee, mire, 47, en el versículo 8, dice, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y si usted viene a ver, esto es algo que va a suceder, literalmente va a suceder. Es algo que Dios va a hacer, y es algo impresionante, va a ser algo hermoso, que Dios quiera que todos estemos ahí para verlo, en donde esas aguas van a entrar en el mar, en el mar salado, en el mar muerto, donde todo está muerto, y va a haber sanidad, van a haber peces. Y no solamente eso, de esas aguas van a subir en contra de la marea, en contra de la altura, y van a llegar hasta el mar grande, hasta el Mediterráneo, y otras van a ir para allá. Es algo hermoso, hermano. Pero también eso es una figura de algo más. Algo que yo decía cuando meditaba eso, pero ¿cómo? Y o sea, Dios puso en mi corazón, pero el agua que sale del templo no es la misma agua. Miren, vamos a Juan 4, 14, y todos hemos leído esto, todos hemos, ¿verdad?, estudiado, pero Dios siempre nos sorprende con cosas nuevas. Y esto es de la mujer samaritana. La mujer samaritana, ustedes conocen, ¿verdad?, que era una mujer que pues había tenido una vida difícil, y tiene un encuentro con Jesús, ¿verdad? Y Jesús fue al encuentro con ella, porque la Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria. O sea, él sabía que ahí iba a haber una mujer que necesitara de su ayuda, una mujer que estaba afectada por alguna razón. Probablemente era una mujer que había sido abusada verbalmente, ¿verdad? Una mujer que había tenido 5 maridos, imagínense. O una mujer que quizás había sido abusada sexualmente, quizás. O quizás era una mujer que había sido de alguna forma engañada. O una mujer que quizás no tuvo a sus padres, a su padre en especial, con ella. O sea, era alguien que necesitaba de Cristo. Y Cristo sabía que iba a estar esa mujer ahí. Y Cristo va al encuentro con ella. Y ustedes conocen el diálogo, ¿verdad? Le dice, dame agua. Y dice, pero ¿cómo tú me pides agua? Y le dice, bueno, si me conocieras, si conocieras el poder de Dios, yo te daría agua. Agua, le dice, viva. Mira lo que dice el 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, la pregunta es, ¿usted tiene sed? ¿Hay alguna sed en su corazón? Esta mujer tenía sed. Esta mujer tenía sed, pero una sed espiritual, porque probablemente esta mujer había algo en su corazón que no había sido sanado, y buscaba esa sanación en hombres, en placeres, en otras cosas, porque no encontraba esa sanidad, esa agua que le diera, que le quitara esa sed. Y por eso que esta mujer
tuvo estas situaciones, ¿verdad? Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, ¿qué pasó? Las aguas, ella le creyó, las aguas que él le prometió sanaron su corazón, porque luego esta mujer fue corriendo, dice, con mucha alegría allá a Samaria a decirle a todo el mundo: miren, ¿saben qué? Creo que encontré al Cristo, él ha dicho todo lo que yo sé. Fue a decir las grandes cosas que el Señor había hecho con ella. ¿Por qué? Porque las aguas que Dios prometió, que Jesús prometió allá, que es el Espíritu Santo, lo tiene usted y lo tengo yo y lo tenía ella, y esas aguas le trajeron sanidad a ellas. Ahora, estas aguas están trayendo sanidad a nosotros en nuestra vida. Todavía tenemos sed, todavía tenemos cosas que sanar. Quizás hay alguna amargura, quizás no hemos perdonado a alguien en nuestras vidas. Y miren, esto es bien serio, porque si nosotros, teniendo esta fuente de vida en nosotros que Dios nos la ha dado, ¿por qué nosotros todavía no pasamos, no maduramos de esos niveles en los que estamos? Si es que estamos, ¿verdad? Si hay alguno que está en otro nivel, gloria a Dios. Pero si el que no está, ¿por qué no? ¿Verdad? Y yo pensaba en eso, y el Señor decía, pero son dos cosas diferentes. Me dice, pero sale del templo y esto sale de mi espíritu, no es el mismo agua. Y esta agua no solamente es para sanación de nosotros, hermanos, sino que también para que nosotros seamos sanación para otros, para que nosotros compartamos el evangelio con otras personas. Y quizás ahí fallamos mucho. ¿Y saben por qué? Porque no pedimos eso. Quizás en nuestras oraciones nosotros no pedimos: Señor, dame a alguien, por lo menos dame a alguien a quien yo le pueda hablar, o por lo menos, Señor, que alguien me esté mirando, que cómo yo actúo, para que vea a Cristo en mí y te glorifique. Si los que en mi trabajo saben que soy cristiano y me molestan, pero que me dé la fuerza para no responderle como se merecen, sino para que ellos vean a Cristo en mí. Señor, dame a alguien para que yo pueda hablar y decir: Señor, ¿sabes qué? El Señor puede sanar, puede hacer muchas cosas contigo como las has hecho conmigo. Y eso, también nosotros estamos llamados a eso, hermano. Y que nuestra oración también sea así, de nosotros querer compartir de esa agua, porque dice que esa agua, dice, salta como una fuente, dice. Ustedes han visto las fuentes, el agua salta y sale y se desborda y sale. Pues la agua que dice que Dios nos dará es como una fuente que salta para la vida eterna, dice. Amén. Vamos a ponernos de pie. Con esto termino, y que el Señor, ¿verdad?, nos ayude a que nosotros entendamos lo que Dios ha querido decirnos en el día de hoy. Me gustaría antes de terminar, si podemos, hermano Franco, ¿me puede ayudar? Porque me gustaría orar por los pastores que van y los hermanos que van de viaje. Si podemos orar, hermanos, porque saben que son 12 horas y no es fácil. Que el Señor los lleve con bien, y al mismo tiempo, pues, hermano Franco, si puede despedirnos con la oración.